Bienvenidos, manitas. Seguimos con la miniatura del taller de manualidades. Cuarta parte. Si no habéis visto las tres anteriores, los enlaces os los dejo en la cajita de descripción. Acompañarme, que empezamos. En el último vídeo de la miniatura, la tercera parte, hicimos algunos organizadores, pues hoy vamos a seguir con ellos. Un taller de manualidades tiene que estar bien organizado. Empezamos haciendo cajitas, cajitas que le podemos abrir la tapa, bien sean redondas, cuadradas con distinta altura o rectangulares. Algunas de las cajas que voy a hacer es para rellenar estos huecos, con lo cual tenemos que saber lo que miden. 3 centímetros de ancho por 3 de profundo por 3,5 de alto. Podemos hacerlas así grandecitas para que cubra todo un hueco o más bajitas para hacer dos y apilar dos cajitas. Eso ya vais decidiendo. Incluso cabe una redondita. Lo primero que tenemos que saber es qué base de cajita queremos. Vamos a hacerla como esta, cuadrada y bajita. Como el espacio que tenemos es de 3 por 3, voy a hacerla un poquito más pequeñita para que nos encaje bien. Así que la voy a hacer de 2,8 por 2,8. Eso es lo primero que tenemos que saber, la base cómo la queremos. Si la quisiésemos hacer rectangular es exactamente lo mismo. Cuadrada 2,8 por 2,8, sabemos que necesitamos un cuadrado de esas medidas. Si fuese rectangular, lo mismo. Si queremos hacerla de 2,8 en el lado más largo, pero de 1,5 en el otro lateral, pues lo dibujamos la base exactamente igual. Sería 2,8 por 1,5 en los laterales más pequeños. Ahora tenemos que decidir la altura. Yo esta la estoy haciendo de 1,5, pues en cada uno de los lados iría el lateral de 1,5. Aquí en la rectangular lo mismo, esta también es de 1,5. ¿Qué pieza de cartulina o papel decorado podéis utilizar? Lo que queráis. Tenemos que cortar. Pues vamos a sumar el 1,5 de un lateral, 2,8 de la base y el 1,5 del otro lateral. 5,8. Y en este lado lo mismo porque es cuadrada. Para la rectangular lo mismo. Esto mediría 1,5 o la medida que vosotros escojáis, pues sumamos esto, que también es 5,8. Pero este lado mediremos 1,5 más 1,5 que es la base, más 1,5 que es el siguiente lateral. En total, 4,5. Para esta cajita tenemos que cortar una pieza en cartulina de 5,8 por 5,8 y en esta, para hacer esta cajita de aquí, 5,8 por 4,5. Con las piezas ya cortadas vamos a marcar estas medidas. Vamos a empezar por la cuadrada. Y vamos a marcar a cada uno de los lados 1,5, que son los laterales. Marcamos 1,5 y es tan sencillo como ir dándole la vuelta, porque en este caso es cuadrada, mide lo mismo. Tenemos que cortar ahora estos cuadrados que nos sobran, pero aquí, en estos cuadrados, no los vamos a cortar del todo, sino tenemos que formar unas pestañas en cada uno de ellos. Tenemos la pieza marcada y vamos a coger en esta marca de aquí, hasta donde se cruzan, cortamos. Este es el cuadradito que nos sobra, pero vamos a cortarlo por la mitad para hacer una pestaña. Y cortamos en ángulo para que no nos tropiece cuando lo peguemos. Ya tenemos la pestaña formada. Aquí hacemos lo mismo. Damos la vuelta y en el lado opuesto exactamente igual. Ya tenemos la pieza. Pues esto va a ir así. Pondremos pegamento en las 4 pestañitas y este lateral lo pegaremos sobre ellas. Así de fácil
tenemos la base de la cajita. Vamos a hacer lo mismo con la rectangular. Para hacerle la tapa a la caja cuadrada vamos a hacer exactamente lo mismo, pero cambiando las medidas. En la base decidimos que era 2,8 por 2,8. Bueno, pues para la tapa, esos 2 milímetros que le quitamos hasta llegar a los 3, que era lo que medía el hueco del organizador, a la tapa se los vamos a dar para que abra y cierre sin ningún problema. Con lo cual la tapa tendrá en su base 3 por 3 centímetros. Aquí los laterales 1,5 para la tapa, voy a darle solo medio centímetro. La pieza que tenemos que cortar es de 4 por 4. Medio centímetro del lateral, los 3 centímetros de la base y el otro medio centímetro del lateral. Al ser cuadrada es 4 por 4. Para esta rectangular de aquí, lo mismo, la base de la tapa, en la parte más larga 2,8, aquí serán 3, y aquí le dimos 1,5, le voy a dar 1,6. Podríais darle 1,5 sin ningún problema, pero vamos a aumentarle 1 milímetro, 1,6. Los laterales, medio centímetro también. La medida de esta, en la parte más larga, es de 4 centímetros, medio centímetro más los 3 centímetros más el medio centímetro, por lo que mida aquí, medio centímetro y medio centímetro, 1, más 1,6 por 2,6. Estas son las piezas para la tapa. Y vamos a marcar y cortar exactamente igual que hicimos con la base, pero esta vez con los laterales de medio centímetro. Iremos dando vuelta a la pieza marcando ese medio centímetro. Pero aquí en las pestañas, como solo es medio centímetro, no nos sobra nada. Directamente la separamos del lateral y la cortamos en ángulo. Pasamos a formar las cajitas redondas. Esta es de 2,5 centímetros. La siguiente que voy a hacerla de 3 centímetros. Así que vamos a cortar una tira larga con esa medida, los 3 centímetros más medio centímetro para hacerle pestañitas. En mi caso la corto de 3,5 centímetros. Para la medida exterior de la caja, eso ya también lo decidís vosotros. Esta es de unos 11 centímetros. Pues cortamos esos 11 centímetros. Ya tenemos el trocito de papel que necesitamos. Vamos a hacerle la siguiente marca. Medio centímetro en la parte de abajo para las pestañas y otro medio centímetro en un lado corto para otra pestaña. Este cuadradito que se nos forma aquí lo cortamos. En la pestaña del lateral cortamos en ángulo. Y en esta de aquí larga vamos a cortar triangulitos. Le damos forma con los dedos. Y ahora pegamos esta pestaña en el otro lado. Para la base le ponemos pegamento en cada una de las pestañitas y pegamos a un trocito de papel. Y esperamos a que se seque. Mientras tanto, vamos a hacer la tapa. En esta ocasión, una tira con el ancho que queramos que sea la tapa más el medio centímetro para hacer las pestañas, porque tanto la tapa como la base se hace igual. Yo la voy a hacer como esta, 1 centímetro para la tapa más el medio para las pestañas. Y ahora, para saber lo largo, yo tomo como medida la base que ya la tengo hecha, marco y corto. Recortamos las pestañitas igual que hicimos en la base y lo pegamos a otro trocito de papel. Y una vez seca la cola, recortamos el sobrante. Y ya tenemos lista la cajita. Siguiente organizador, un carrito. Vamos a necesitar cartoncillo. Yo estoy utilizando el cartón Pancaster, cualquier cartoncillo finito os sirve, y papel de acuarela. Podéis utilizar cartulina, pero si tenéis papel de acuarela, mucho mejor, porque como después lo voy a pintar, este papel soporta muchísimo mejor la humedad que la cartulina. Vamos a cortar 3 rectángulos, porque voy a hacer 3 bandejas de
4 por 2 centímetros y vamos a redondear las esquinas. Para los laterales, las tiras de papel de acuarela de 1,5 centímetros de ancha y vamos a marcar a 1 centímetro. Este medio centímetro vamos a hacerle los mismos piquitos que hicimos con la caja circular, la caja redonda, para hacer pestañas. Y ahora vamos a unir las dos piezas poniendo cola en las pestañitas y rodeando la pieza del cartoncillo, cortando el sobrante y dejando secar. Para cubrir las pestañas, en el papel de acuarela cortamos una pieza del mismo tamaño y se la pegamos. Para hacerle las patas, que después pegaremos estas bandejitas a alambre. Yo estoy utilizando este que es de bisutería, que se dobla muy bien. Lo más recto que podamos para ahora darle forma. Pero este alambre, si por ejemplo lo tenéis así, doblado, una manera de volverlo a enderezar, escogemos nuestra base de corte, lo ponemos sobre la mesa y frotamos. Y ya lo tenemos recto. Vamos a empezar a darle forma. Va a ir al lado del escritorio, con lo cual tengo que tener en cuenta la altura de él. Lo voy a hacer igual de alto, porque mi carrito es igual de alta que mi mesa. Y aquí hacemos la primera doblez. Hacemos un ángulo recto. Después tenemos que tener en cuenta nuestras bandejitas. Uno va a ir aquí y el otro va a ir hacia el otro lado. Pues volvemos a hacer otro ángulo recto hacia el otro lado. De momento vamos así. Esto no es difícil. Lo difícil será hacer las dos partes iguales. Esto va a ir aquí. El largo de nuestra bandejita, pues volvemos a doblar. Y ahora tenemos que hacer con este lado la misma forma que hemos hecho aquí. Las bandejitas tienen que ir pegadas aquí en el medio. Pues ahora el resto lo cortamos a la misma altura que este de aquí. Tenemos que hacer otra pieza igual que esta. Vamos a unir las piezas así, de esta manera, enfrentando las partes más largas y dejando las curvas hacia afuera. Y estoy colocando cinta de carrocero para unirlas, para trabajar mejor y para después pegar las bandejitas donde estoy colocando la cinta. Una en la parte de arriba, otra en la parte de abajo y otra bien centradita. El siguiente paso va a ser pegar las bandejas donde hemos colocado la cinta. Podéis utilizar cola blanca o pegamento instantáneo. Y para darle mejor acabado y terminar de pegar las bandejitas, con el mismo papel de acuarela, unos cachitos de papel muy pequeñitos, de medio centímetro de ancho y de largo lo justo y lo suficiente para rodear el alambre y que se quede pegado a la bandeja. Para las ruedas, algo muy sencillito, pasta de modelar de secado al aire. Yo estoy utilizando porcelana fría, podéis utilizar la pasta que tengáis. Unas bolitas chiquititas, estas son de medio centímetro. Que sean las 4 más o menos iguales y tan solo vamos a aplastarlas un poquito. ¿Veis? Que queden así un poquito aplastadas. Las dejaremos secar y mientras tanto vamos a darle color a nuestro carrito. Y para ello voy a utilizar pintura tiza en el tono agua mar. Le aplico un barniz en acabado brillo al carrito, porque se supone que es metálico y tiene que brillar un poquito. Pegamos las ruedas y carrito listo. Siguiente pieza, estaba haciendo esta pequeña cajita. Pensé que la estaba grabando y no
no se ha grabado nada, no le di al botón, un despiste. Pero bueno, os explico porque es súper fácil de hacer y se hace exactamente igual que hicimos las bandejitas del carrito. Pero esta vez con otras medidas. 3 centímetros de larga por 2 centímetros de ancha. Con el cartoncillo, papel de acuarela, la diferencia que los laterales, esta es de medio centímetro de grosor. Para unirla, cinta de carrocero. Aquí las coloqué así abiertas, una al lado de otra, y le pegué un trocito chiquitito de cinta. Después cerré las dos tapitas y por aquí, por la parte de atrás, pues otro cachito de cinta. Y tengo preparado aquí con el mismo papel de acuarela un trocito de papel de 2,3 de largo y unos 3 milímetros de ancha. Esto va a ser el tirador y ahora vamos a darle color. Estoy simulando una pequeña cajita metálica. Para ello utilizo pintura tiza metálica en el color aluminio y el asa será negra. La siguiente pieza, una máquina de coser. En un anterior vídeo de miniaturas en el taller de costura hice una más antigua, la de hoy más actual. Para ello voy a utilizar Porexpan de alta densidad y voy a dibujar la silueta. Podéis descargaros una imagen de internet y pasarla. Y ahora con un cúter que esté bien afilado vamos dándole forma. Seguimos dándole forma. Vamos a pulir los cantos, o bien con una lija de grano fino o con una lima de uñas que sea viejecita. Para los detalles más pequeños, con un cúter iré marcando sobre el corcho. Pegamos las piezas para que no se nos pierdan, son muy chiquititas, con adhesivo block. No utilicéis adhesivo instantáneo ni silicona caliente, porque si no se os deformará el corcho. Antes de seguir con los pequeños detalles que le faltan, le damos color, pintura acrílica blanca.
Pasamos a hacer estos pequeños archivadores y la medida es la siguiente: de profundo 2 centímetros, de alto 3 centímetros y de ancho 1 centímetro. Vamos a hacer las siguientes marcas en una cartulina. Empezamos marcando el primer lateral grande, 2 centímetros. Después marcamos 1 centímetro para el frontal. Siguiente lateral, volvemos a marcar 2 centímetros. El cuarto lateral estrecho, que será el fondo, la trasera, este de aquí, 1 centímetro. Y medio centímetro de pestaña. Así que haremos marcas a 2, a 3, a 5, a 6 y a 6,5. Siguientes marcas, le damos la vuelta a la cartulina y vamos a marcar la altura y a formar la base. La altura hemos dicho que es de 3 centímetros y como el ancho es de 2, la base también tiene que ser de 2 centímetros. Marcamos a 3 y a 5. Y recortamos esta pieza. Seguimos haciendo marcas. Esto de aquí es una pestaña, pues vamos a hacer también una pestaña en este lateral, en este de aquí y en este de aquí. Esta pieza va a ser la base, pues marcamos ese medio centímetro. Y ahora tenemos que cortar este cuadrado de aquí, este de aquí y este cuadradito chiquitín de aquí. Seguimos haciendo marcas porque vamos a hacer este corte. En los dos laterales grandes vamos a marcar en la parte superior 1 centímetro. Aquí y otro centímetro en este otro. En esta zona de aquí y en esta marca de aquí marcamos 1,5 centímetros. Y también marcamos ese 1,5 centímetros aquí en este lado. Estos puntos los unimos y cortamos. Ya tan solo nos queda separar las pestañas de los laterales. Aquí, aquí hasta donde se unen y aquí. Y ahora, como siempre, cortamos en ángulo las esquinas de las pestañas. Y ya tenemos nuestro archivador formado. Ahora vamos a hacer las dobleces. Antes de montarlo, vamos a decorar los laterales. Y tan solo lo vamos a hacer en estos dos grandes y en el frontal. Con cartulina dorada vamos a hacer esta mini etiqueta. Antes de cortar, para que nos sea más fácil, vamos a vaciar el hueco. Si no queréis, no es necesario, cortáis el rectángulo y ya está. Pero bueno, a mí me gusta complicarme. Otra opción para esta pieza, si tenéis un marcador dorado de punta fina, lo dibujáis. Y ahora ya montamos el organizador. Seguimos haciendo pequeños organizadores.
Pues hasta aquí el vídeo de hoy con todos estos elementos que hemos hecho para la miniatura de nuestro taller. Cajas que no pueden faltar, de distintos tamaños y formas. Este par de archivadores, que no sé si haría alguno más, pero de momento estos son los que tengo. Una cesta muy fácil de hacer, ya habéis visto, reutilizando las cajitas de cuando compramos los chipboards de madera. Bueno, pues una cesta muy facilita de hacer. Esta caja maletín con lápices, que los lápices lo veremos en próximo vídeo de miniaturas, cómo hacerlos. Un cubo decorado para guardar los pliegos grandes de cartulina que se suelen usar en los trabajos de cartonaje. Una máquina de coser, que como ya os dije en la miniatura del taller de costura, tenéis una máquina de coser que se hace exactamente igual que esta, pero de estilo clásico. Y por último, el famoso carrito de la tienda sueca. En muchos talleres de manualidades seguro que están. Yo tengo uno. Espero que os esté gustando este taller en miniatura. Si es así, como siempre, darle like al vídeo y compartirlo con amigos, conocidos, en vuestras redes sociales. Muchísimas gracias por acompañarme un día más y nos vemos en el próximo vídeo. Besitos.